A todos nos molestan las comprobaciones de gastos. Nos llenamos de formatos en Excel y de tickets. Terminamos teniendo gastos duplicados en el sistema o se nos pierde información. Y además hay que hacer todo de forma manual. Te presentamos Rindegastos, la solución digital multiplataforma para todo el proceso de comprobaciones de gastos en las empresas. Podrás configurar todo el flujo de revisión, asignar roles, controlar fondos, cajas chicas, viáticos y anticipos. Además, detectar gastos erróneos o duplicados. En el fondo, optimizar todos tus procesos y hacer que las comprobaciones sean más rápidas, eficientes y desde cualquier lugar. Nuestro robot de inteligencia artificial Scanit lee y rellena automáticamente los campos más relevantes para agilizar el proceso, con oficinas en 5 países y presencia en más de 15. Es sin duda la plataforma de comprobaciones de gastos más poderosa de México y Latinoamérica. Solicita una demostración en rindegastos.com. Haz que rinda con Rindegastos. La primera ventaja que tengo versus la herramienta que teníamos pasada es que tenemos facturas validadas ante el SAT. Sería un punto muy importante para nosotros. También tenemos actualmente con Rindegastos una contabilidad al día, tal cual, y la subimos esa información a nuestro ERP, cosa que con la otra herramienta la teníamos una vez al cierre de mes. Yo me dedico a las relaciones públicas y viajo mucho. Viajo mucho para estar en contacto con nuestros públicos de interés. Entonces, básicamente, yo compruebo mis gastos de viaje y de representación a través de la plataforma. Los beneficios que yo he tenido con el uso de Rindegastos es que me lleva menos tiempo comprobar mis gastos de viaje. Y además es una plataforma que permite homogeneizar el proceso de la comprobación de gastos. Entonces, es igual para todos. Hola a todos, muy buen día. Muchas gracias a todos por conectarse a este webinar que estamos realizando en Rindegastos. Voy a comenzar compartiendo pantalla aquí un momento. ¿Me confirman que se ve bien? ¿Cierto? Ya. Bueno, buen día a todos. Como les decía, me presento, soy Cristian Espinosa, soy el Head de Marketing en Rindegastos y estamos realizando un ciclo de charlas con distintos especialistas en varios de los países donde actualmente estamos presentes. Es por esto mismo que el día de hoy vamos a realizar esta charla, cómo prepararte para una revisión fiscal del SAT en México, donde nos va a acompañar Edgar Anaya, socio director de Anaya e Ibáñez, ¿ya? Pero antes de comenzar, quiero contarles un poco acerca de quiénes somos en Rindegastos. Así que voy a brevemente hablarles de qué es lo que hace Rindegastos en la actualidad, partiendo por comentarles de el uso de las plantillas Excel, que es algo que se utiliza mucho para comprobar gastos y que más del 90% de las empresas en Latinoamérica, y en el caso de México también, lo realizan a través justamente del uso de plantillas Excel, es decir, realizan un gasto y la comprobación de ese gasto la realizan rellenando una planilla, adjuntando una factura o el recibo y siguiendo el flujo tradicional de una comprobación de gastos en una empresa. Este uso de Excel, si bien muchas veces nos funciona, a medida que nuestras empresas crecen y estos flujos se vuelven más complejos, se hace mucho más difícil mantener y es ahí donde la digitalización justamente cobra relevancia al lograr que este proceso se haga mucho más eficiente, mucho más rápido, de manera 100% digital. Y además nos contribuye con evitar desde errores hasta incumplimientos y muchas veces pagos duplicados o fraudulentos, que según un estudio que realizamos el año 2024, entre más de 3.400 empresas, logramos detectar que en torno al 6.9% de los gastos que se comprueban en una empresa corresponden a gastos duplicados o fraudulentos. Eso, tan solo en el año 2024, correspondió a 31 millones de dólares que logramos identificar como gastos duplicados para nuestros clientes y por ende logramos ahorrarle a estas 3.400 empresas alrededor de, de 31 millones de dólares en
duplicidad de pagos, ¿no? Entonces, es muy relevante digitalizar este proceso que muchas veces, por un lado, es bastante engorroso y por otro lado también nos quita tiempo y nos puede generar perjuicios en términos más financieros económicos. Así es como nace justamente Rinde Gasto, una plataforma que hoy ya está presente en más de 5 países donde tenemos oficina, entre ellos por supuesto está México, le siguen Colombia, Perú, Argentina y Chile, donde actualmente está la casa matriz, de hecho donde estoy yo en este momento. Y a pesar de que tenemos oficinas en estos 5 países, tenemos clientes en más de 22 alrededor del mundo. Tenemos ya más de 10 años en el mercado, hemos logrado transar más de 700 millones de dólares por año a través de comprobaciones de gasto. Son más de 5.000 las empresas que trabajan con nosotros. Hemos logrado integrarnos con más de 15 ERPs o software contables dentro del mercado y recurrentemente recibimos más de 150.000 usuarios mensuales que utilizan nuestra plataforma. ¿Ah? Entonces son más de 10 años de historia para producir justamente este software de gastos que en el caso de México está alineado con el SAT y permite la validación justamente de los comprobantes, de los recibos y facturas. ¿Ya? Y a través del uso de inteligencia artificial generativa podemos hacer el escaneo rápido de lo que son estos documentos justamente para poder rápidamente digitalizar la comprobación del gasto y hacerle así más fácil el proceso a nuestros colaboradores y por supuesto a las áreas de administración y finanzas dentro de las empresas. Entonces logramos este escaneo con inteligencia artificial, ahorrando tiempos, ahorrando gastos, haciéndolo de manera digital, integrándonos muchas veces a los software ERP o contables de las empresas, incorporando este algoritmo de duplicidad que nos permite justamente salvar este 6,9% de gastos duplicados que hablábamos y rendir con la plataforma favorita, sea esta la aplicación móvil, el computador de escritorio o incluso el día de hoy a través de WhatsApp. Entonces es una plataforma que nos permite justamente lograr esto y con esta presencia que tenemos en varios países, donde en el caso de México realizamos la lectura de XML de la factura, la verificación del UUID, ¿ya? El recupero de facturas también, que es un tema bastante relevante, y todo esto siempre en línea y validado por el SAT. ¿Ya? Esto mismo lo vemos también presente en algunos de los otros países en los que estamos presentes. Y gracias a eso hemos podido ayudar a más de 5.000 empresas con nuestra solución, tanto en México como en América Latina, que es un poco lo que mostraba el video al inicio de este webinar. Y como pueden ver acá, estos son algunos de los clientes que actualmente trabajan con nosotros en México, donde tenemos a Grupo Falabella, Chloe Moa, Aramark, Birback, Sofía, Pizza Hut, Oxxo, entre muchos otros. ¿Ya? Así entonces es Rinde Gastos. Quería que partiéramos este webinar conociendo un poco de lo que hacemos y invitarlos, por supuesto, a participar de este ciclo de charlas, donde el día de hoy, como les mencionaba, vamos a partir con cómo prepararse para una revisión fiscal del SAT. Y es así como dejo con ustedes a Edgar Anaya, socio director de Anaya e Ibáñez, que nos va a hacer justamente esta charla. Así que, Edgar, te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias, Cristian. Buenos días, agradezco la invitación y sugiero que en beneficio del tiempo que tenemos, que aquí voy a poner mi timer, entremos directamente al tema. Voy a compartir una presentación. Perfecto. Espero que la puedan ver bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de cómo prepararnos para una revisión del SAT. Y en este tema quisiera dividir la plática en tres grandes apartados. Primero, una introducción muy breve. El segundo, hablando de aspectos generales. Y el tercero, hablando de cuestiones particulares. A manera de introducción, tomémonos unos breves minutos nada más para ubicarnos en el tema. Yo soy abogado y esto lo voy a ver desde un punto de vista fiscal y legal, ¿ok? Nosotros estamos no importa el país en el que estemos, existe un Estado con recursos financieros para cumplir sus funciones. Seguridad, salud, educación, infraestructura, no importa que lo haga bien o mal, necesita esos recursos. Y la mayoría de ellos vienen de los impuestos, de las contribuciones. Por ello, tiene una facultad para establecer y recaudar estos tributos dentro de su territorio y también los mecanismos para exigir su pago forzoso. En caso de incumplimiento, sin necesidad de una intervención judicial, a través de procedimientos como el embargo, retención de otras medidas, puede lograr el pago. Okay. Pero vamos por partes. En México, el sistema fiscal se basa en el principio de la autodeterminación.
Entonces, las personas morales y físicas son las que son responsables de calcular el monto de sus impuestos, presentar sus declaraciones y realizar los pagos, y sin necesidad de que la autoridad fiscal determine previamente las cantidades a pagar. Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, las autoridades, sea el IMSS, el SAT o quien sea, ejercen sus facultades de comprobación, lo que les permite revisar, auditar, inspeccionar y contrastar la información fiscal que tenemos, la contable del cliente y lo que cuentan con sus archivos. Y estas facultades corresponden con actos que pueden ser meramente de gestión o pueden ser visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, ya en una franca revisión de la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, si en ejercicio de las facultades de la autoridad detecta algún error o alguna omisión, entonces, pues lo va a sancionar. Con esto nos lleva a una conclusión muy lógica. Si determinamos adecuadamente nuestros impuestos y conservamos la documentación, soporte adecuada para el cumplimiento de nuestras obligaciones, entonces estamos listos para enfrentar una revisión fiscal. Y con esto en mente, empecemos por las generalidades. Aquí lo que podemos ver es un primer concepto general que hablemos de compliance fiscal. Eh, bueno, vamos a hablar de gestión de compliance fiscal, de gestión de riesgos y de un manual de buenas prácticas. Pero empecemos por el compliance fiscal. Aunque ustedes lo pueden conocer por otro nombre, nos referimos a los procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas para identificar, clasificar riesgos operativos y legales y con ello atender adecuadamente requerimientos de información y las facultades de comprobación, por lo tanto, de la autoridad fiscal. Entonces, yo voy a identificar y clasificar mi operación y mis cuestiones legales para ir teniendo un orden que me permita enfrentar a las autoridades. Entonces, pongamos un ejemplo. Pensamos que soy una empresa que comercializo diésel. Pues es obvio que tengo que tener mis FDIs, es obvio que tengo que hacer mis registros en las cuentas de orden, tengo que estar teniendo los pagos, sí. Pero si hago un buen compliance fiscal, lo que voy a ver es, voy a relacionar las actividades de la empresa. Puedo ver no solo mis papeles de trabajo, ni las operaciones, sino que voy a identificar, oye, es un hidrocarburo, necesito permisos, esos permisos necesito una autorización de la Comisión Nacional de Energía, necesito una orden de compra y un contrato. Y esto va ligado con controles volumétricos. Necesito, además de los FDIs, poder verificar que se relacionen con un permiso de esos terceros. Necesito ver que mi contabilidad cumpla con controles volumétricos. Entonces, voy haciendo un caminito que me permita armar el cumplimiento de mis obligaciones fiscales con los temas legales y regulatorios con los que debo de ir cumpliendo. Si yo identifico estos caminitos, evidentemente, cuando la autoridad fiscal me requiere información, pues voy a tener no solo el CFDI, sino el contrato, la orden de compra, los controles volumétricos, los permisos, todo que hacen muy fácil explicar esta visita que me pueda estar haciendo la autoridad. El segundo grande tema es el de compliance, perdón, el de la estrategia de gestión de riesgos. Perdón, aquí me brinco una. De la mano con lo visto anteriormente, tienen con una empresa puede tener una estrategia de control de riesgos. Esto es un enfoque, llamémosle sistemático, para identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados con el cumplimiento de obligaciones tributarias de una empresa e implica analizar posibles problemas. Así, por ejemplo, y problemas que pueden surgir en materia fiscal y actuar proactivamente para mitigarlos, ¿no? Para evitar un impacto negativo. Así, por ejemplo, si sabemos que yo voy a, por ejemplo, enajenar unas acciones y la ley y las fichas de trámite me establecen el camino a seguir para pagar mis impuestos, como yo considere conveniente, sea de la utilidad, sea de la ganancia, pues lo que debo de hacer es sentarme con mi asesor fiscal o legal y armar la ruta para no improvisar nada. Entonces, voy a ver que esté cumpliendo al 100% mis obligaciones.
aclaro con el asesor si tengo que presentar dictamen, si se designa o no se designa representante legal, para la operación, cuándo y cómo se le notifica a la autoridad, qué tengo que pagar, cuándo y cómo y dónde, qué tengo que guardar, cuánto tiempo. Eso es una estrategia de control de riesgos. Entonces, no solo es, pues tengo que tener un contratito y tengo que tener una copia de la transferencia, sino todo el camino para poderlo atender y nos permite, lo que dice la lámina, prevenir las determinaciones de créditos fiscales o acciones penales y ayuda a la atención de requerimientos de información. Vamos a la siguiente. Y el tercer punto general son los manuales de buenas prácticas, que hayan preparado con el apoyo de sus asesores. Estos nos permitan pues, identificar todas esas obligaciones, los sujetos responsables dentro de la empresa, que se haya establecido una cadena de supervisión, que inclusive cómo pueden ir validando las cuestiones. Aquí, por ejemplo, Rindegastos es un elemento que nos sirve para la supervisión y actualización del cumplimiento de estas obligaciones, porque nos va permitiendo establecer esa cadena de supervisión. Bueno, si ustedes se fijan, en estos tres conceptos generales, yo he estado platicando de asesores externos o asesores legales. Aquí quiero hacer una pequeña acotación antes de ya de entrar a las particularidades. En México, las empresas mexicanas tradicionalmente, no importa que sean empresas familiares o empresas de capital mexicano, subsidiarias de extranjeras, conceptualizan al asesor como un gasto y no una inversión. Y esto nos diferencia mucho de los países del primer mundo, pues las mejores prácticas mundiales establecen que eso es un riesgo legal alto y un riesgo económico muy caro. Pues por lo general, los responsables de los departamentos departamentos de contabilidad, impuestos, fiscales, tienen en su mente que su empresa involucra un despacho, pues va a salir caro. Entonces, generalmente trabajan con el asesor que les impone el grupo, que es el asesor, una Big Four, un asesor contable, y eso basta. Pero si sale un tema medio legal, un tema medio que tenga que ver con facultades de comprobación, la verdad es que la reacción es muy mala porque generalmente se va con el sobrino que estudió 2 semestres de la carrera de Derecho, ya se cambió de veterinaria, pero él lo puede resolver. Y las empresas no hacen un trabajo preventivo, sino correctivo. Y lo hacen cuando ya tenemos la auditoría encima. Y es lo peor que podemos hacer, porque ya teniendo un crédito fincado, ya teniendo las cuentas canceladas, quizás los sellos digitales suspendidos, pues el tema se va a resolver, pero puede ser carísimo, o puede no resolverse, o puede salirnos muy caro y ya pagar el crédito fiscal. Si se hace un trabajo preventivo con orden sistemático, nos vamos a ayudar a ahorrar muchos millones de dólares y además vamos a poder sistematizar ese gasto como una inversión. Entonces, vamos a ver los temas particulares de cómo prepararnos. Y aquí lo que les pongo en estas láminas son los rubros más comunes, ¿no? Son temas que ustedes ven en su día a día y que no les tengo que explicar, porque todo el mundo sabe lo que es una constancia de cumplimiento, un CFDI, buzones, etcétera. Todo esto lo saben ustedes, pero vamos a entrar a cada uno de esos. Si vemos la lámina, cuando hablamos de la constancia de situación fiscal, pues es un documento que todos los días manejamos, que puede ser propio de terceros, pero en realidad lo estamos revisando. Si es de una empresa, la información está perfecta y no tiene errores. No tengo más o menos actividades las que se listan, según mi análisis de compliance fiscal al que ya me referí, que hice de la empresa. En el caso de mis proveedores, clientes o terceros, sí hice una identificación de que las empresas puedan prestarnos estos servicios, cuenten con el objeto social indicado, cuenten con un REPSE, con un registro, lo más simple que corresponda. O simplemente pensemos que se ubiquen en el domicilio fiscal que está señalado ahí. Hicimos una revisión de que sus datos sean reales. Este, por ejemplo, si les presta un servicio a un abogado, buscamos que tenga una cédula, buscamos que efectivamente sea un abogado de profesión,
Oye, si es una empresa que me está vendiendo una buena cantidad de producto, y me va a ofrecer garantías, ya revisamos sus instalaciones y sabemos que puede responder. Esto conlleva a conocer a tu cliente, a tu proveedor y a sus terceros y relacionarte más con tu obligación para no solo pedir la constancia de exstitución fiscal, que es un buen principio, pero la verdad no es suficiente. Segundo, tenemos los comprobantes fiscales digitales. Todo el mundo lo sabemos, los cumplen, vemos que cumplan con el 2929A, que tengan vigente su certificado de firma electrónica. Perfecto. Todo lo anterior creo que queda claro. Pero si estamos armando los FDIs de un contrato, de una orden de compra, oye, ¿por qué no lo amarramos con ese contrato, con esa orden de compra, con el pago o transferencia? Y si le encontramos una lógica, pues hacer todo el caminito de una vez. Si, por ejemplo, vamos a solicitar la devolución del IVA, esto nos va a allanar muchísimo el camino, porque ya vamos a tener, oye, hice una exportación, entonces, oye, aquí está el contrato cumple y está en español, oye, y está amarrado con este CFI, aquí está la transferencia. Entonces, voy haciendo que mi trabajo sea mucho más fácil y me vaya, arreglando la cosa, pero es parte de ir vinculando todo el trabajo de la empresa y no nada más emíteme un CFDI. Si, por ejemplo, en el despacho donde estamos nosotros, oye, ¿vas a emitir un CFDI? Pues ¿dónde está la propuesta de servicios? ¿Dónde está la constancia que ya se entregó el trabajo o de que se inició y que tienes un anticipo, ¿no? O sea, todos conocemos estas malas prácticas, en materia de CFDIs que listo aquí. O sea, oye, exigir datos adicionales a los del RFC, obligarlos a proporcionar un correo electrónico, decirte, oye, si lo quieres con factura, te tengo que sumar el IVA. Oye, eso es defraudación fiscal. Son cuestiones que son obvias. Todas estas cosas las conocemos, pero en independencia de ello, al emitir o recibir ese FDI, tienen que ir más allá de eso. Saber si son, o sea, no solo saber si son PPDs o PUE, si se emitió el complemento o se canceló, si llega el fin del año y se pagaron o si no los tengo que cancelar. A ver, son parte de un proceso y ese proceso debe de seguirse y documentarse por completo al grado de que se tiene que relacionar todo lo que sabemos de esos clientes, proveedores con los que estamos emitiendo, recibiendo CFDIs. Oye, tengo los documentos corporativos, sé que hay una constitutiva, sé que tiene poder el que me firmó el contrato, tiene REPSE, no tiene REPSE, o sea, si es una cuenta de 5,000 pesos o incluso de 50,000, pues es mucha carga. Pero si es de 5, 50, 500 millones de pesos por un contrato, pues hay que tener claro la validencia y existencia legal, y la certeza de que sea un cliente. ¿Y dónde está? Documentar las operaciones adecuadamente y no solo con una orden de compra o mails, sino contratos que cumplan con fecha cierta, con REPSE, con precios de transferencia o si son intercompañías, pero con todos los requisitos que debe tener ese caminito para saber que estoy listo para aguantar una revisión del cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Tema de domicilio fiscal y domicilios virtuales de la autoridad, a ver. Creo que todos lo tenemos claro, todos sabemos cuál es mi domicilio, pero en realidad, ¿se revisan estos domicilios? Y lo vuelvo a traer aquí a colación porque ya lo vimos, pero una cosa es lo que dice la documentación del cliente y otra cosa que puede decirte, oye, tengo mi domicilio fiscal en esta ubicación, pero parte de la labor de la empresa debe de ser asegurarnos que está en esta ubicación y que el domicilio es realmente válido. Porque luego vamos con el problema, ya que pasaron 3 años con el abogado, y oye, es que no puedo localizar a la empresa, no me contestan sus mails. Este, bueno, pues oye, ¿qué hacemos? No, pues vamos a deducirlo por incobrable. Ah, pues ¿qué crees, papacito? No se puede porque dada la naturaleza del crédito, pues la ley te dice que no solo debes decir que es incobrable. Ahora te exige no solo que lo demandes, sino que tengas una resolución. Entonces vamos a demandar. Oye, y no encuentro a la empresa. Oye, le vendí 5 millones de dólares. Sí, pero hay una lonchería en el domicilio fiscal que me dio.
Bueno, pues entonces, pues vamos, aunque sea por pues la resolución de que es incobrable para tomar la deducción. Sí, pero voy a tener que hacer las notificaciones por edictos. Oye, hubiera sido más fácil si eso lo amarras con un pagaré, con un título ejecutivo, y nos hacemos todos la vida muchísimo más fácil y más sencilla. Entonces, aquí el tema es, me voy a preparar como parte de mi estrategia para evitar una revisión y para solventarla, porque pues yo soy el que tiene que cumplir con mis obligaciones, pero la autoridad me va a pedir cosas que en principio deben ser lógicas. Ya cuando pasamos ese tema de lógico y se pone pesada la autoridad, es otro tema, pero el principio fundamental es, oigan, y si contamos con toda la documentación, hicimos nuestra tarea de conocer al proveedor, al cliente, lo tenemos identificado, no es fantasma, no está en una lista. Eso creo que es parte de la prevención. Continuemos. El buzón tributario. A ver, este, puede ser que estemos hablando de un buzón tributario con una forma de comunicación, y sepamos que por ahí se meten los escritos y que por ahí se reciben notificaciones y que hay que habilitarlo. Pero sí sabemos qué actos de autoridad son, o sea, qué facultades de gestión pueden llegarnos por ahí y qué puede pasar, qué facultades de comprobación nos pueden llegar si abrir los avisos, en qué momento abrirlos, en qué momento empiezan a correr los plazos, que la persona que esté atendiendo el buzón tributario esté capacitada para saber qué hacer con lo que lea y revisen eso. Si no, señores, pues hagamos un manual. Y la persona que esté atendiendo el buzón tributario, que debe ser una persona de un rango suficiente para saber qué puede pasar con ese buzón tributario, pues tenga la capacidad de preguntar, de ir a la gerencia, de ver, de atender una situación, y prevenir que se les vaya un plazo, que no puedan contestar a la autoridad, que les hayan notificado que iban a tener una consecuencia y que la consecuencia se materialice. Entonces, a ver, señores, es muy importante que sepamos cómo se maneja el buzón tributario si hay una situación ajena a lo normal. O sea, si hay una situación de que me notifiquen algún acto de autoridad, si hay una situación más allá de lo estrictamente ordinario de hacer comunicaciones, ¿no? Aquí vamos a la opinión de cumplimiento. Ojo, las opiniones de cumplimiento pues, nos permiten considerar las situaciones de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Puede ser positiva, negativa, suspensión de actividades, inscrito o inscrito sin obligaciones fiscales. Pero la opinión no significa que las obligaciones estén debidamente cumplidas por el que nos la dé. Simplemente que la autoridad no ha identificado algún incumplimiento, por lo que hay que revisar a la letra todo. O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Es parte de nuestro trabajo pedir una opinión de cumplimiento? Sí, pero también es saber que, oye, no eso me garantiza que mi proveedor está bien, que mi proveedor está localizable, que mi proveedor va a cumplir con el contrato o que la relación es suficiente. Entonces, es muy importante el que yo esta parte la relacione con un proceso. Oye, con un proceso de conocer a tu cliente, de documentar la relación con el cliente, de verificar que conozco a mi cliente o a mi proveedor y que yo tengo las garantías y todo lo necesario por si hay un incumplimiento que la autoridad no ha detectado. Oye, pues esta es una medida de aseguramiento y es muy importante, pero no va sola. Las listas negras creo que todos las conocemos en el tema del, lo que ha hecho el SAT en los últimos años y pues bueno, ya sabemos que si son EFOS, entonces ya sabemos cómo puede ser el procedimiento para detectar y sancionar a estos contribuyentes y detectarlos en las listas si un proveedor está en una lista, porque emite FDIs apócrifos o recibe FDIs sin generar algún efecto fiscal.
pues oye, es una alerta muy grande para nuestras empresas. Lo sabemos, es una cosa muy clara. Ahora, ¿sabemos qué hacer si está uno de mis clientes, si está uno de mis proveedores en esa lista? ¿Tenemos muy claro qué tenemos que hacer y cuál es el proceso que tenemos que seguir? Porque si no lo tenemos claro, pues lo tenemos que decir a la persona que lo esté revisando. Oye, inmediatamente puede ser, oye, pues hay que ver que tengamos soporte para defendernos. ¿Y qué tiene que hacer él? ¿Qué le tengo que exigir? ¿Le tengo que avisar? ¿No le tengo que avisar? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de pedirle en todos los casos y en qué momentos? ¿Me afecta el pasado? ¿Me afectan mis operaciones presentes? ¿Me afecta las futuras? ¿Qué pasa si tengo órdenes de compra? ¿Tengo que provisionar algo? Esto es parte del proceso. El, el proceso de capacitar a las personas para decirles, oigan, ¿sabes qué hacer? ¿Sabes cómo actuar? ¿Sabes cómo manejarte en esos casos? Entonces, no solo es una muy buena práctica el revisar las listas del 69, pero también tener una clara educación de cómo manejarte al respecto, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Perdón que aquí tengo que hacer movimientos, pero tuve que ajustar mi escritorio porque no se veía mi cámara. Tema de la información financiera. Bueno, son sustentos de las operaciones financiera, corporativa y contractual, ¿no? Evidentemente, esto es algo que las empresas cada vez hacen más. Oye, pues vamos a buscar la famosa materialidad de las operaciones. Bueno, entonces, oye, son partes de cuestiones que integran la contabilidad. Tengo una obligación de guardarlas, y tengo que correlacionarlas con mis FDIs. Perfecto, correcto. Pero a ver, si lo estamos haciendo bien, este, hay que hacer una revisión interna. Por ejemplo, es muy común en las empresas grandes transnacionales que por política de seguridad se borren todos sus comunicados cada año. Así es que no se reguarda información de las comunicaciones que hagan con clientes y proveedores del año pasado. Oye, si yo no tengo una buena gestión de que paso a paso voy armando las carpetas por operación, con la documentación soporte, entonces, oye, ¿cómo se pidió una orden de compra? ¿Cómo nos llegó esta orden de compra si es de un cliente? Ah, pues llegó aquí. ¿Está firmada? ¿No está firmada? Perfecto. Oye, ¿nos va a pagar? ¿Qué garantías tenemos de que nos va a pagar? Es una empresa responsable, es una empresa que no vamos a tener problemas, está localizable, sí, ah, perfecto. Oye, entonces, todo eso se relaciona con informaciones que debes de ir haciendo en el mismo momento, no después. O sea, tengo que establecer mi proceso para decir, orden de compra, eso no es un contrato. Si va acompañado de un contrato, ¿qué tiene que tener el contrato? ¿Cómo voy a solventar ese tema del contrato? Oye, ¿tiene las garantías? ¿Necesito garantías? Ah, pues entonces, todo eso es parte de la información financiera corporativa y contractual. Oye, voy a pedirle poder al que firma el contrato, pues quizás no, si es un asunto de 10,000 pesos y estoy dispuesto a mover rápido un producto, o una venta de mostrador. Pero si es un asunto de 5 millones de dólares, evidentemente le tengo que pedir un contrato muy formal, tengo que pedir garantías, tengo que pedir objeto social, tengo que pedir constitutiva, tengo que pedir. Y tengo que hacer un contrato y tengo que ver que se amarre con las transferencias y no respaldarme pues ahí está el correo del proveedor, sí, sí le entregamos, por ahí debe estar la carta aporte de la orden de entrega. No, cada parte es parte de un proceso. Eh, y siguiente, la carta de invitación. Las cartas de invitaciones ya son muy comunes en lo que viene siendo de la forma de actuar la autoridad. Muchas tenemos la impresión de que son generadas automáticamente por sistemas, otras son bien dirigidas, pero todo esto que viene en la lámina creo que ya lo saben. El tema es, la situación de nuestro país es sumamente diferente a lo que era hace 10 o 15 años.
sobre todo en materia de relación con las autoridades y manejo de la información, es totalmente diferente a lo que teníamos antes. Hoy los asuntos no se ganan forma en dos patadas. O sea, no puedo decir, no pasa nada, si me ponen esta multa la tiro, no pasa nada, se gana. Ni tienes la certeza de que los criterios legales generalmente aceptados permitirán salir victoriosos en un proceso. A ver, hoy la autoridad tiene muchos dientes y muchas facultades, no solo para determinar un crédito fiscal, sino también con meras facultades de gestión que te ahorquen y que incluso puedan llevar a la muerte a tu empresa, cancelando tus sellos, congelando tus cuentas. Hoy no es fácil decir, bueno, pues constituyo otra empresa y abro otra cuenta bancaria. Oye, pues no está tan fácil. Hoy ya no me tardo tampoco por temas del RFC, por temas de beneficiario controlador, por temas de PLD. O sea, tiene su tiempo. Entonces, es importantísimo que sepamos que una carta de invitación se tome con la seriedad del caso y se tomen todas las cartas en el asunto no solo para contestarla lo antes posible, si es que esto es lo procedente, si es lo que debes de hacer. O sea, porque hay casos en que es mejor no contestarla. Porque, por ejemplo, si eres una empresa que tienes que cumplir con controles volumétricos y te das cuenta de que tus contadores no sabían que necesitabas controles volumétricos, oye, pues no la contestes, no confieses que estás en ese problema. Ponte cartas en el asunto a pedirle a tus proveedores todos los informes, a pedir todos los permisos, a hacer el caminito y a tratar de ser perfecto para si hay posibilidad, en el eventual caso de que la haya, hacer un cumplimiento espontáneo. Y si no, cuando inicie la auditoría esté listo yo para responder con todos los documentos que puede ser. Entonces es importantísimo que la carta se tome con toda la seriedad del caso. Y es un momento crucial para la autocorrección y determinación del riesgo. Hoy en día tenemos los elementos para que en las revisiones, auditorías, visitas domiciliarias, se reduzca la contingencia lo más posible. Pero debemos ocupar todos los canales posibles antes de acudir a un procedimiento. Aquí ya no estamos en la época de, bueno, cuando se pierda, si en la auditoría me determinan un crédito y el recurso de revocación que va a ser el sobrino que estudió, que ya estudia veterinaria, pero que estudió derecho, el recurso de revocación que hizo mi sobrino no tiene éxito, bueno, ya involucro al abogado para que se pelee en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Perdón, no, así no funciona. O sea, hoy en día no queremos llegar a esas instancias porque la autoridad y los tribunales no son lo mismo que eran hace años antes. Entonces, con la ley en la mano es posible que podamos perder un asunto porque hay una ficha de trámite o porque no vimos A, B o C o porque ya la forma no es tan importante sino como el fondo del asunto. Entonces, a ver. Siempre hay que involucrar a los asesores, a los abogados, en el momento que sea oportuno. Y estas invitaciones son un gran momento, porque es una alerta de decir, oye, algo hay, estoy haciendo bien, no pasa nada, no te va a salir caro, vas a revisar una cuestión y vas a tener parte de un proceso validado que está bien. Oye, no estás bien. Oye, pues entonces es indispensable ponerme a actuar, saber qué contestar, qué no contestar, qué hacer, qué preparar, qué tengo, qué no tengo y cómo se amarra. Hay que agotar todo lo que esté en nuestras manos para que si llega un procedimiento administrativo, ese sea lo más reducido posible. Entonces, si yo tengo una opción como un MAP, que son, que son procedimientos que se llevan por virtud de tratados, donde tú pones a las autoridades a que ellas entiendan a ver si tus retenciones o no están bien hechas. Pero ¿cuándo lo meto? Pues tengo que presentar el recurso de revocación antes, sí, no. Oye, un acuerdo conclusivo, ¿cuándo lo debo de hacer? Aquí, acá. Oye, ¿me sirve tomar el beneficio del acuerdo conclusivo? Sí, no. Todos esos temas son cosas que deben de irse tomando en cuenta. Entonces, aquí una de las invitaciones que yo les haría es, estas cuestiones, no vean a los asesores externos, llámense contadores, llámense fiscalistas, llámense abogados
como un problema, véanlo como una solución anticipada. Les va a salir mucho más barato, va a ser menos doloroso y menos costoso si vemos que estemos cumpliendo con todo antes de que llegue la revisión o durante la revisión y que podamos atenderla adecuadamente para evitar tener un problema que después no podamos sufragar, que después nos lleve a dolores de cabeza muy marcados. Esto es lo que les quería presentar. Creo que cumplí con el tiempo que me dieron. Cristian, no sé qué opinas, pero pues traté de mantenerme dentro del tiempo que me dieron. Perfecto, muchas gracias Edgar. Estuvimos perfecto con el tiempo, así que muy agradecido, tuvimos una muy buena convocatoria, así que vamos a aprovechar este espacio para responder algunas preguntas que nos han llegado, ¿ya? Así que te las voy a leer para que tú nos puedas ayudar con la respuesta. Nos pregunta María José, buen día, quiero saber cómo atender a los temas de fecha, ciertamente en mantener la documentación de la empresa. Mira, es de fecha cierta. Gracias, Marce. Aquí el tema es, México, hay criterios de los tribunales que nos han llevado a establecer cuándo y cómo se debe determinar que un contrato, que un acto jurídico se considera que la fecha es absolutamente irrefutable. Entonces, tengo yo que validar como parte de estos procesos. ¿En qué momento debo de un contrato, no solo tener una orden de compra, no solo tener un contrato bien hecho, sino también hacer algún acto como elevarlo a instrumento público para dejar sin lugar a dudas que en esa fecha se celebró un contrato, que se sobraron ciertas cuestiones y que no estoy documentando ya a toro pasado una relación jurídica, lo cual puede ser puesto en tela de juicio por la autoridad o por un tribunal y puede ser rechazado. Entonces, todo esto se relaciona porque hay incluso empresas a las que les hemos hecho manuales de fecha cierta. Oye, ¿en qué casos sí solicitar que se protocolice un documento? ¿En qué casos no ir con el notario? ¿En qué casos pedir un contrato? ¿En qué casos basta con la orden de compra? O si la orden de compra constituye un contrato. Entonces, es muy importante porque es parte del proceso. Si tú lo haces adecuadamente, vas a saber que en ese momento necesitabas un contrato. No te vas a acordar 4 años después, lo vas a firmar y la autoridad te va a decir, ay, lo estás creando simplemente para cubrirte una relación. En México no es posible. En México es muy necesario que la fecha tenga una validez y esa validez se configura muchas veces al elevarlo a documento público, al ir con un fedatario público a que dé fe que en esa fecha se tenía una relación jurídica. Entonces, es muy importante porque es parte del proceso. Perfecto, gracias Edgar. Antes de pasar a la siguiente pregunta, recordarle a los asistentes que pueden dejar su pregunta en el espacio preguntas y respuestas que está bajito, ¿ya? Presionan sobre él y pueden dejarnos su pregunta si es que alguien tiene alguna adicional. Y también recordarles que en el chat hemos dejado un enlace para quienes quieran saber, quienes quieren saber más de RIN de gasto o quieran contactar a Edgar, nos pueden dejar sus datos a través de ese formulario. Así que paso a la siguiente pregunta, donde Gabriel nos consulta. El tema de beneficiario controlador, ¿tiene aquí alguna relación? A ver, el tema de beneficiario controlador tiene que ver con los documentos internos de nuestra empresa y es parte de todo el proceso preventivo. Las empresas, sobre todo las que ya tienen muchos años de constituirse, ya se habrán dado cuenta con el apoyo de sus asesores o por lo que lean o lo que revisen, que ahora ya existe una obligación en el Código Fiscal de tener como parte de tu contabilidad todos los documentos que refieran cómo se identifica al beneficiario controlador, es decir, a la persona física o personas físicas que al final de una cadena son los beneficiarios de todo lo que produce una empresa. Y en caso de ser una bolsa, un consejo de administración, en caso de ser un fondo, ese fondo. Entonces, la ley me pone a mi disposición un catálogo de pasos a seguir para tener como parte de mi contabilidad identificado esos beneficiarios controladores. Pero
Los que lo están tomando en cuenta son las empresas que están constituyendo nuevas empresas. ¿Por qué? Porque el notario se los pide o el banco se los pide un requisito. Pero a las empresas de más años, pues no lo tienen en el radar o no lo han hecho. Y esto es muy importante porque nos tardamos muchísimo en hacer esos procedimientos de beneficiario controlador para que queden adecuadamente. Y al hacerlo te das cuenta de todas las relaciones intercompañías que puedes tener, cómo las tienes que documentar y cómo las tienes que presentar. Entonces, sí, es parte del proceso interno de prevención, de tener tu contabilidad perfectamente integrada y también saber que si le tienes que presentar a alguien esa documentación que tú te vas a tardar 4 o 5 meses en hacer, no tengas 3 días para presentarla y te agarren con los dedos en la puerta. Es parte de exactamente el tema de la prevención. Buenísimo. Vamos entonces ante la siguiente pregunta. De nuevo, recordar que pueden dejar sus preguntas abajo a la derecha en preguntas y respuestas. Eh, Recordarles a todos que este webinar ha sido grabado y será enviado a sus correos para que puedan volver a verlo y escucharlo y así solucionar cualquier duda que les pueda haber quedado. La siguiente pregunta es relacionada a de gastos, así que la voy a tomar yo. Y nos están preguntando de si el software de rendición de comprobación de gastos, perdón, se puede utilizar en cualquier tamaño de empresa o industria. Y la respuesta efectivamente es que sí, Rendegastos como software puede ser utilizado por empresas de todo tamaño, ¿ya? Esto va ligado al número de personas que realizan comprobaciones de gastos dentro de las empresas, así que pueden ser desde una persona que realice comprobaciones hasta miles de personas que realicen comprobaciones. Ahí la plataforma se adapta a cada tipo de empresa. Y lo mismo respecto a las industrias. El software tiene la capacidad de personalizarse según los requerimientos de cada tipo de empresa y según la forma en que funcione justamente cada tipo de empresa. Así que eso. Eh, Voy a ver si hay alguna otra pregunta en el listado de preguntas y respuestas. Eh, mm, mm. No veo más preguntas. No, no nos ha llegado ninguna pregunta nueva, así que pareciera que estamos entonces dando por finalizado este webinar. Por parte de Renegasto, agradecerles a todos. Llegó una pregunta. Ah, llegó una tercera. Mira, justo llegó una pregunta. Nos pregunta Elinay Medina, nos dice, buen día, con relación a la plataforma, he tenido problemas con la validación en lista negra del SAT. Ya se había reportado antes, ya que todos los proveedores los marcan lista negra. Tienen muy malos proveedores. Sí, esto me imagino que esta pregunta está relacionada a nosotros como Renegastos. Ahí, Eliani, vamos a contactarte directamente para ver tu caso de forma más directa. Pero claro, si están listándolos en marca en lista negra, lo más probable, como bien dice Edgar, es que no sean muy buenos proveedores. Así que eso, vamos a ver cómo contactarte directamente. Tenemos tu correo, así que vamos a ver tu caso. ¿Ya? Eh, Pareciera que no tenemos entonces hasta ahora más preguntas. Entonces, como les decía, vamos a dar por finalizado el webinar del día de hoy. Agradecerte, Edgar, nuevamente por haber participado de este webinar, por toda tu experiencia y tu Encantado. expertise. Así que muchas gracias. Y agradecemos, por supuesto, también a todos los participantes que estuvieron acá el día de hoy. Ya, recordarles que dejamos este enlace para que puedan comunicarse con nosotros por si necesitan saber algo más de Rendegasto o una asesoría directamente ya con Edgar y Anaya e Ibáñez. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos por haber participado. Gracias, hasta luego. Hasta luego.